Buenas tardes, bienvenidos a TIP Webinars. Este es ya el último webinar del ciclo 2020 y pues para cerrar con broche de oro, esta sesión estará a cargo del ingeniero Héctor Sotelo, quien es el delegado comercial de Solar y Palao de México con la plática Ventilación de estacionamientos subterráneos. Muchas gracias, Héctor, y ahora sí te cedo la palabra para seguir con la sesión. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Esperemos que les guste esta presentación y y tengan la libertad de poder externar alguna duda o comentario en cualquier momento. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la ventilación de estacionamientos subterráneos. Vamos a hacer vamos a tener una ligera introducción con algunos detalles importantes, hacer un poco de preámbulo. Vamos a revisar cuáles, los sistemas tradicionales de ventilación en estacionamientos subterráneos, cómo es como comúnmente se hacía o todavía se hace en algunos casos, y cuál es la propuesta de método de cálculo que estamos sugiriendo. Entonces, de entrada, pues sabemos que para seleccionar un equipo de ventilación hay tres puntos de los más importantes, que uno de ellos es el caudal, el volumen de aire que va a manejar el ventilador de extracción o de inyección. Punto número 2, la caída de presión, que será la resistencia al paso del aire que deberá de vencer el equipo. La caída de presión o presión estática la generan, recuerden, todos los accesorios que se oponen al paso del aire, ¿no? Como pueden ser rejillas, conductos, ampliaciones, reducciones, bancos de filtros, etcétera. Y punto número 3, el lugar de operación. El lugar de operación es importante ya que todas las curvas características de los ventiladores están generadas en condiciones a nivel del mar, 20 grados centígrados. Entonces, conforme va aumentando la altitud o hay modificaciones en la temperatura promedio de la ciudad, bueno, los equipos tienen un comportamiento diferente por la densidad del aire. Entonces, es un punto también muy importante. También otro punto muy importante y más en estacionamientos subterráneos es el nivel sonoro admisible. Se dice en algunos reglamentos de construcción que no deberíamos de pasar de 75 decibeles, considerando que puede haber empleados en el interior del estacionamiento subterráneo y pues no deberían de estar expuestos a más de este nivel sonoro durante cierto periodo de tiempo. Entonces, la idea al momento de diseñar un sistema de ventilación para estacionamiento subterráneo es tener este punto muy en cuenta, no resolver un problema y generar otro. Entonces, es algo también importante. Eh, otro punto es el punto de instalación, si va a ser, si se van a poner en muros o en algún pleno o van a quedar los extractores en el tejado, ¿sí? Entonces ahí, bueno, también es importante el costo del equipo, temas de facilidad y costo de instalación y mantenimiento. Aquí en la parte de trabajos especiales, bueno, vamos a sacar de un estacionamiento aire con diferentes gases emitidos por los automóviles. El que más nos interesa sería el CO, el monóxido de carbono, ya que en altas concentraciones pueden generar la muerte. Es un gas que no huele, que no lo puedes detectar eh, sin ningún, sin- con, si no tienes algún instrumento, no lo detectas. Entonces, en exposiciones prolongadas en una persona, pues puede causar la muerte. Entonces, generalmente es el gas más importante a controlar. Ahora, en la ventilación de estacionamientos es importante pues dejar claro cuál es la finalidad de tu sistema de ventilación. ¿Por qué? Porque, bueno, un sistema de ventilación te va a generar pues ciertas mejoras en cuanto a condiciones de humedad y de temperatura, pero como les digo, lo más importante es el monóxido de carbono, perdón, sí, el monóxido de carbono. Ahora,
En ocasiones, hay proyectos muy específicos donde posiblemente por tema de pólizas de seguro deseen la instalación de equipos para que puedan manejar alta temperatura. Generalmente rondan entre los 300 o 400 grados centígrados y te piden que pueda durar 2 horas operando el equipo sin detenerse. Entonces, es importante tener claro esto, ya que en ocasiones piden los equipos de alta temperatura, pero no consideran cableado blindado para esas temperaturas, entonces pues no tiene sentido poner un equipo de alta temperatura cuando tu sistema completo, incluyendo el tema eléctrico, no lo va a soportar. Entonces debemos de tener esa parte clara. Recuerden que todos los equipos hacen la misma función, mueven el aire de un punto a otro, pero ya la diversidad de aplicaciones pues crea la necesidad de tener diferentes modelos. Entonces, ahí cada equipo de ventilación tiene diferentes beneficios para ciertas aplicaciones. La clave es tener claro todo lo anterior para seleccionar el que más se adapte a nuestras necesidades y a nuestra forma de montaje y a nuestro nivel sonoro admisible. ¿Sí? Entonces, recuerden que todos los ventiladores tienen una curva característica. Esta curva característica es de caudal contra presión estática. Los ventiladores nos dan un cierto punto de trabajo cuando la presión es cero, digamos que dan su máximo volumen de aire, pero conforme la presión estática va subiendo, ese volumen de aire va disminuyendo, ¿sí? Van de la mano. Entonces, bueno, esto lo pongo pensando en que en el tema de estacionamientos subterráneos, para la ventilación ambiental que se va a realizar, pues van a haber opciones de montaje en muro o van a haber opciones de montaje en tejado a través de algún conducto. Por lo tanto, pues si sabemos que la trayectoria del conducto va a ser elevada, muy probablemente un ventilador de hélice le va a costar más trabajo. Entonces, sin embargo, hay opciones de equipos con hélice que tienen un perfil, le llaman sustentador, es un perfil que sí nos puede dar un poco más de presión que un ventilador axial estándar. Entonces, ahorita vamos a ver algunas de las alternativas de equipos de especificación para esta aplicación que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son de forma global aplicaciones de ventilación para diferentes segmentos. Nosotros vamos a entrar a este punto de parkings o estacionamientos, no lo voy a llamar, podríamos llamarle subterráneos, pero también podríamos decir estacionamientos cerrados, ya que hay parkings que están parcialmente por debajo o sea, parcialmente por debajo del nivel del piso, o hay otros que están al nivel de piso, pero que están cerrados por completo. Entonces, aquí van a entrar estacionamientos cerrados o subterráneos. ¿Sí? Un sistema de ventilación para un estacionamiento subterráneo es un sistema de ventilación ambiental. Es como cuando calculamos un sistema de ventilación para una nave, por ejemplo, o para un cuarto de máquinas. Es decir, sin embargo, lleva un método de cálculo distinto, ¿sí? Pero al final es una ventilación ambiental. ¿Por qué? Porque quiere renovar todo el aire del cuarto, aire que tiene diferentes contaminantes, y lo quiere sustituir por aire nuevo que tenga mejoras en cuanto a temperatura, humedad o toxicidad, ¿no? Entonces, hay muchas formas de llevar a cabo una ventilación ambiental. Lo que se intenta hacer comúnmente es establecer la entrada o inyección de aire del lado opuesto a la extracción para generar un barrido de aire. En el tema de estacionamientos subterráneos, tenemos en muchas ocasiones limitaciones por las características de construcción del edificio. Muchas veces no hay los espacios más adecuados para la ubicación de los equipos, entonces hay que buscar formas o alternativas para realizar una correcta ventilación ambiental y apoyados con algunos equipos o componentes que nos puedan ayudar a distribuir el aire de manera uniforme a lo largo de todo el estacionamiento subterráneo, ¿no? O sea, bueno, aquí esto es de ventilación localizada, es nada más para diferenciar un caso y otro. Sin embargo, bueno,
no tiene nada que ver con esta plática, ya que en estacionamientos subterráneos, pues generalmente no se utilizan dispositivos de captación para llegar al fin que necesitamos. Ahora, como les decía, de la entrada de aire, esta es fundamental para los sistemas de ventilación. En ocasión, generalmente utilizamos aprovechar las características de construcción del edificio, como pueden ser las rampas de acceso, para tomarlas como entrada de aire. Sin embargo, en ocasiones, digamos que no quedan en la posición más adecuada y es necesario apoyarnos con inyección de aire mecánica, ¿sí? Entonces, eh, bueno, primero vamos a hacer un poco de preámbulo también con los tipos de estacionamientos. Podemos tener estacionamientos parcialmente abiertos que estén sobre nivel de piso, ¿sí? Estos pues tienen aberturas en muros, pueden utilizar ventilación natural o ventilación mecánica o una combinación de ambas, ¿no? Cuando hablamos de estacionamientos parcialmente abiertos, si nos vamos por códigos internacionales de construcción, nos sugieren que debemos de tener aberturas uniformes y distribuidas en dos o más lados del recinto, ¿sí? El área que tengamos abierta, esas ventanas distribuidas, por lo menos deben de representar un 20% del muro perimetral, ¿sí? Y la longitud de las aberturas debe ser 40% del perímetro, excepto si están uniformemente distribuidas. Digamos que aquí lo que se busca es pues aprovechar cuando sea posible estas entradas de aire y aprovechar pues las condiciones del ambiente para generar una ventilación ambiental. Sobre este tema, también el ASRAE 62.1 te dice que no requieres ventilación mecánica si en dos o más lados los muros tienen por lo menos el 50% abierto al exterior, ¿sí? Es decir, que si en dos muros más de la mitad de la pared está abierta, pues no sería necesario instalar ventilación mecánica. Y por último, el NFPA 88-A nos dice que cada nivel de estacionamiento deberá tener aberturas hacia la atmósfera de 0.4 metros cuadrados por cada metro lineal, ¿sí? Las aberturas deberán ser distribuidas en 40% del perímetro o uniformemente en lados opuestos. Entonces, todos estos puntos son características que podrían tomar en cuenta los constructores si quieren evitar la instalación de ventilación mecánica. Esto no es por normativa de nuestro país, son sugerencias eh, eh, internacionales, ¿no? De estándares o normativa reconocida a nivel mundial. Entonces, para fines de cálculo o de especificación, pues es lo que tenemos para tomarlo como referencia, ¿sí? Ya cuando hablamos de estacionamientos totalmente cerrados, que normalmente son subterráneos, pero hay excepciones, ¿sí? Estos sí requieren ventilación mecánica. Por ejemplo, el ASRAE 62.1 nos sugiere que por cada pie cuadrado de superficie del estacionamiento consideremos 0.75 CFM, ¿sí? Y que debemos de mantener en el interior de cada espacio, de cada nivel de estacionamiento, en caso de que sean varios niveles, que mantengamos una presión negativa contra espacios adyacentes, ¿no? Esto es, por ejemplo, si tienes dos niveles de estacionamiento, eh, o sea, hacia abajo con respecto al nivel de piso, que entre las rampas que conectan un nivel con el nivel uno con el nivel 2, que en esa rampa se mantenga una presión negativa. Esto lo podemos manipular con la inyección y extracción que vamos a hacer en cada nivel. Entonces, y esto se hace principalmente con la finalidad de no tener zonas muertas en las rampas
que unen un nivel contra otro. Entonces, esto es lo que nos comenta el estándar 62.1 de ASRAI. Por otro lado, tenemos el Código Internacional Mecánico que también nos dice, nos da la misma indicación que por cada pie cuadrado consideremos 0.75 CFM, ¿no? Y aquí hacen referencia a un punto que está relacionado al sistema de control, ya que es muy común que en los estacionamientos subterráneos se se mantengan, digamos, los ventiladores de extracción principales manteniendo a cierta capacidad, ¿sí? Y que únicamente cuando los niveles o las partículas por millón del contaminante que nosotros queremos detectar se elevan por derriba del rango permitido, que entonces el sistema sí empiece a funcionar hasta llegar a su máxima carga. Entonces, este punto de la operación automática va relacionado al sistema de control. ¿Sí? Nosotros pudiéramos hacer el cálculo del caudal de extracción total de 0.75 CFM por cada pie cuadrado a máxima carga. Sin embargo, si este sistema va a estar conectado a un sistema de control, pues sabemos que podríamos dejarlo a este nivel para que esté funcionando el 100% del tiempo y únicamente llegue a este cuando sea necesario, ¿sí? Y por último, la NFPA 88-A, que esta es más estadounidense, nos dice que consideremos un CFM por cada pie cuadrado. Esta esta normativa digamos que maneja una mayor cantidad de aire que los dos anteriores. Entonces, por último, hablando de nuestro país, el único reglamento de construcción que existe y que sigue vigente es en la Ciudad de México, donde donde te piden que en ventilación mecánica des 10 cambios de aire por hora. Entonces, esto para un estacionamiento subterráneo, la verdad sí es algo elevado. Fue un reglamento de construcción que está vigente desde los años 80 y algo, entonces que no ha tenido actualizaciones como comúnmente lo hacen los estándares internacionales. ¿Sí? Yo ahorita les puse la referencia del 62.1 del 2010, pero ya van dos o tres actualizaciones después del 2010 y se sigue manteniendo con la misma cantidad de aire. Entonces, vamos a ver en este pequeño video cómo es un sistema de ventilación de estacionamientos subterráneos convencional, ¿sí? Anteriormente, este, era muy común que tú tuvieras el estacionamiento subterráneo y que generaras, por un lado, inyección mecánica y por otro lado, extracción mecánica, pero llenabas de conducto todo el estacionamiento subterráneo, lo que te generaba complicaciones con el resto de las instalaciones o ahora, en la actualidad, por tema de costos, cada vez los techos de los estacionamientos subterráneos son más bajos, entonces en un techo bajo que tú pongas aparte un conducto para transportar una gran cantidad de aire, pues esto te va a generar problemas de logística al momento de que estén conduciendo los automóviles. Entonces, bueno, les voy a mostrar ese video. El sistema de ventilación puede ser solo con extracción mecánica o con impulsión y extracción mecánica. Para conseguir un correcto barrido del aparcamiento, en general será precisa la instalación de conductos de impulsión y extracción. La norma nos indica que a partir de 15 plazas deberemos tener al menos 2 conductos de extracción conectados a sendos ventiladores mecánicos. Otros requisitos serían una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 metros cuadrados. Todos estos puntos que van a mencionar el video son meramente informativos como se hacía anteriormente. De hecho, esto pues ya no aplica exactamente como lo están mencionando. En el video también se habla de
están haciendo referencia a normativa española, ya que este video pues, lo sacó Soler y Palau España o sea, ya hace mucho tiempo. Entonces la finalidad de mostrárselos es para ver qué es lo que se hacía comúnmente. Separación entre aberturas de extracción más próximas menos de 10 metros. Distancia al techo máximo 0,5 metros. Al diseñar los conductos, deberemos tener en cuenta que debemos dejar un espacio libre de 2 metros hasta el suelo y que el aire no deberá circular por los mismos a una velocidad superior a los 10 metros por segundo. Entonces, o sea, llenar de conducto un estacionamiento subterráneo con un techo bajo, la verdad sí te genera una gran serie de problemas. Mira, aquí les voy a mostrar una fotografía un poquito chusca donde pues vean el conducto, uno de los conductos de ventilación, o sea, cómo estorba en gran medida a la operación del estacionamiento. Aparte de que aquí puede pasar tubería de equipo contra incendio u otro tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, vean aquí, se les atravesaron unos tubos y tuvieron que hacer un arreglo poco convencional para poder transportar el aire de un punto a otro, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros estamos realizando y que tenemos impulsando desde hace ya varios años es la propuesta de los equipos Jet Fan. Los equipos Jet Fan, digamos que harían la función que hacía anteriormente el conducto. Los Jet Fan nos van a ayudar a distribuir el aire en el interior en el interior del estacionamiento subterráneo. Digamos que un equipo Jet Fan, a ustedes lo van a ver ahorita en este siguiente video, no nos realiza la función de extracción. O sea, nosotros tenemos el estacionamiento subterráneo, necesitamos realizar extracción de aire, meter aire nuevo, 0.75 CFM por cada pie cuadrado. Sin embargo, ese aire hay que distribuirlo para evitar zonas muertas en el interior del estacionamiento. Entonces, esto que les estoy diciendo lo van a ver más claro con este video que vamos a mostrar a continuación. Los aparcamientos subterráneos requieren ventilación para reducir los niveles de contaminación. Dependiendo del país, se aplican diferentes normativas. Los sistemas de conductos y, más recientemente, los sistemas de ventilación por impulso o jet fans se instalan con este fin, así como para la evacuación de humo en caso de emergencia por incendio. Para demostrar el funcionamiento de un sistema de ventilación con jet fans, se muestra un aparcamiento subterráneo provisto de jet fans centrífugos y axiales. Estos distribuyen el aire fresco y lo inducen hacia los puntos de extracción, barriendo la superficie del aparcamiento. Para la ventilación de la contaminación, gracias al sistema de detección, solamente necesitarían estar en funcionamiento los jet fans y ventiladores de extracción situados en la zona con polución. De este modo, los ocupantes disponen de una mejor calidad de aire en el interior y un ambiente más seguro. En caso de emergencia por incendio, el humo caliente se eleva activando los detectores, las alarmas y el sistema de ventilación. El sistema contribuye a una evacuación más segura de los ocupantes a través de las escaleras, que pueden estar presurizadas con ventiladores para evitar la entrada de humo. Tras la evacuación, los jet fans actúan a alta velocidad para transportar el humo caliente hacia los puntos de extracción, donde se ubican los ventiladores que lo descargarán a la atmósfera. Los jet fans continúan funcionando para limpiar el aparcamiento de humo. Este sistema también puede ayudar en el control de humo en emergencias, mejorando el acceso de los bomberos al incendio. Los bomberos acceden al recinto en mejores condiciones de temperatura y visibilidad para localizar y extinguir el fuego. Los programas de CFD, Dinámica de Fluidos Computacional, están disponibles para ayudar a visualizar el comportamiento de aire y humo en caso de emergencia por incendio para permitir al ingeniero experimentado optimizar el diseño.
Los test de humo in situ pueden ayudar a verificar este análisis mediante herramientas CFD. SIP, soluciones para ventilación de aparcamientos. Esta herramienta que salió al final de generación de simulaciones no es una herramienta que tengamos disponible en línea para poder realizarla. Digamos que si es una herramienta con la que contamos y que la utilizamos en proyectos muy específicos de estacionamiento subterráneo para demostrar el comportamiento del sistema, obviamente en una especificación realizada con equipos de Solar y Palau. Entonces, es una herramienta a la que podríamos tener acceso, obviamente platicado a través de nuestro distribuidor TIP Refrigeración, y donde, dependiendo de las características del proyecto, podríamos llegar a este punto. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos sencillos de simulaciones que se han realizado para decirles de qué estamos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, este es un estacionamiento subterráneo donde tiene una rampa de entrada, una rampa de salida, y donde al final de la rampa tenemos unos ventiladores de extracción. Entonces, estos ventiladores de extracción son pequeños, no son de alta temperatura, es un sistema diseñado principalmente para control de monóxido de carbono, y es un sistema que está apoyado por unos ventiladores jet fan. Entonces, aquí podemos observar el movimiento de aire a lo largo del estacionamiento. Como ven, tenemos prácticamente cubierto en gran porcentaje toda la parte por donde circulan los automóviles. Digo, este estacionamiento es un ejemplo muy sencillo porque está todo perfectamente ordenado. Tenemos la rampa de acceso de un lado, y teníamos la posibilidad de instalar extracción al lado opuesto. Es un estacionamiento que no estaba completamente bajo tierra. Digamos que únicamente como la mitad de los muros estaba por debajo de nivel de piso, y la otra mitad había un espacio que conectaba a unos pasillos de exterior en los que podían descargar sin problema el aire estos equipos, ¿no? Entonces, la idea de los jet fan, como les comentaba, pues la idea es distribución del aire y estorbar lo menos posible al resto de instalaciones, tanto de iluminación como señalizaciones, tuberías, etcétera, ¿no? Entonces, para conseguir pues un funcionamiento óptimo de este sistema, pues es necesario realizar un buen diseño. Se debe de tener en cuenta la geometría del estacionamiento, las características de construcción, la ubicación de los puntos de inyección y de extracción, y las limitaciones que tenemos en la altura del estacionamiento. Esto es porque hay diferentes tipos de equipos jet fan. Hay algunos que son axiales, que vienen con atenuadores incluidos, que nos podrían representar un mayor volumen, o nos podrían pedir más espacio para la instalación. Y hay otro tipo de ventiladores. Estos son estos jet fan tubulares, ¿sí? Estos nos podrían representar más espacio. Es el ventilador con un atenuador en la succión y otro atenuador en la descarga. Fueron los primeros que lanzamos aquí en México. Si se fijan, vean la cantidad de instalaciones que puede haber en un estacionamiento, la iluminación, y bueno, estos los podemos acomodar de una forma en la que nos ayuden a distribuir el aire correctamente sin tener complicaciones. Aquí, por ejemplo, podría haber un error de instalación de un jet fan, donde tengo la descarga de un jet fan justo donde pasa parte de la estructura del estacionamiento subterráneo. Entonces, este tipo de situaciones pues no son correctas, ¿no? Los equipos deben de
deben de estar hasta cierto punto libres. Bueno, en esta parte está, digamos que el aire está bloqueado por una luminaria, entonces, bueno, digamos que esta que está aquí en la parte de abajo podría ser de las formas más adecuadas en cuanto a ventilación. Esta es una varilla roscada que baja desde el techo y llega hasta el montaje del ventilador jet fan para evitar que choque con la estructura del estacionamiento, ¿no? En ocasiones también utilizan una especie de deflectores para que en caso de que no sea posible una instalación como esta, también hay alternativas donde se ponen estos deflectores que ustedes están viendo aquí, con la finalidad de que el aire, pues digamos que saltar algún obstáculo y podamos llegar a una buena distribución. Y por otro lado tenemos estos jet fan que son centrífugos. Estos son mucho más compactos, nos representan un menor espacio en la instalación. Estos equipos, al ser de turbina, manejan una fuerza de empuje mucho mayor en algunos casos que los axiales. Por lo tanto, dependiendo de la fuerza de empuje, podríamos obtener la instalación de una menor cantidad de equipos. Ahora, estos equipos estos equipos generalmente se manejan a dos velocidades, hablando de los centrífugos, digamos, velocidad baja y velocidad alta. Entonces, a velocidad alta, un equipo centrífugo sí podríamos sobrepasar los 75 decibeles de nivel sonoro. Esta velocidad alta podría utilizarse únicamente pues, en caso de ser necesario, en caso de alguna emergencia o durante periodos muy cortos de tiempo, ¿no? Trabajando de forma natural en la velocidad baja y mediante un sistema de control impulsarlo a velocidad alta cuando lo consideremos conveniente. La ventaja de estos es la fuerza de empuje que pueden llegar a tener y la capacidad que puedan ofrecernos en un estacionamiento subterráneo, ¿no? Aquí, por ejemplo, y el hecho de poner extractores y poner equipos jet fan no quiere decir que ya tu sistema te va a funcionar correctamente. Es muy importante ver las características de construcción del edificio para ver y diseñar de la mejor forma posible el sistema de ventilación. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una simulación de un ejemplo. Este estacionamiento tiene una forma muy irregular. Esta es la única entrada de aire que tiene, ¿sí? Y en esta parte se puso un extractor a nivel de calle conectado a un conducto y pues extrayendo aire del interior del estacionamiento. Entonces, este equipo está generando una depresión y está forzando a que el aire entre por el lado opuesto, ¿sí? Entonces aquí se pusieron una serie de jet fan, son estos puntitos que ven aquí, pusieron una serie de jet fan para distribución de aire, pero realmente ahorita que le ponga play al video van a ver que realmente pues no nos sirven prácticamente de nada. O sea, aquí el hecho de tener un jet fan y el hecho de que se esté moviendo el aire, pues no me garantiza que voy a tener un control de monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque sigue siendo aire viciado, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es hacer una ventilación ambiental y evitar zonas muertas con los jet fan, ¿no? Entonces, mira, aquí se puede apreciar, el aire entra y se va directamente hacia la extracción. Entonces, por aquí hay algunos jet fan distribuidos, pero realmente no nos están ayudando de nada. Entonces, es la finalidad, por ejemplo, de realizar una revisión, una simulación, ya que te puedes dar cuenta de este tipo de errores de diseño. Exactamente con este mismo sistema y pensando en un mejor acomodo de los equipos jet fan, ¿sí? Podríamos obtener mejores resultados como este. La verdad es que este estacionamiento es una forma muy irregular, es un estacionamiento complejo, donde si no dejaron las preparaciones adecuadas para realizar aportes de aire en puntos como este, pues va a ser imposible llegar a todos los puntos de acceso. Entonces, pues generalmente en otros países se piensa de forma prioritaria en el sistema de ventilación con la finalidad
de evitar este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, es muy importante intentar con las alianzas o con las constructoras con las que se trabaja directamente, o sea, de que estén conscientes de que si tienen un estacionamiento subterráneo, va a ser necesario un sistema de ventilación, vamos a necesitar un aporte de aire y una extracción con la finalidad de que con tiempo se puedan dejar preparaciones adecuadas para poder eh, tener un sistema de ventilación de forma adecuada. Aquí, por ejemplo, o sea, en este tipo de estacionamientos podría resolverse también con conductos, así como lo vimos en el primer video. Yo aquí en lugar de tener esta extracción, podría tirar un conducto por todo este perímetro y, o sea, a lo mejor podría, por toda esta sección, podría tirar un conducto hacia los dos extremos, hacia estos dos extremos. Nada más que todo ese conducto me va a generar una presión estática y esa presión estática la va a tener que vencer este ventilador. Entonces, si yo tengo una presión estática elevada, la potencia que me va a consumir este equipo va a ser mayor que la que me consume sin el conducto. ¿Por qué? Porque el equipo debe ser capaz de vencer la resistencia al paso del aire, por lo tanto va a demandar una mayor potencia. Entonces, el hecho de instalar jet fans también va relacionado con el ahorro energético, ya que si nosotros eliminamos los conductos, pues vamos a instalar un equipo con menor potencia. Este equipo es el que en teoría debería estar encendido todo el tiempo, que puede estar encendido a un 30% de su capacidad y únicamente cuando sea necesario que suba al 100%. Entonces, y ustedes pudieran cuestionarme de que, oye, pero está bien, le vas a bajar la potencia al extractor principal, pero vas a instalar 10 equipos jet fan que también tienen motor y están en todo su derecho. Sin embargo, el hecho de tenerlos, la idea de poner los jet fan es, o lo más adecuado, es que estén conectados a un sistema de control donde en diferentes puntos del estacionamiento puedas estar realizando mediciones de monóxido de carbono para que se encienda el jet fan únicamente cuando sea necesario. Entonces, si si el jet fan que está en este punto detecta altas concentraciones de monóxido de carbono, va a encender, se lo va a pasar a este se lo va a pasar al otro, hasta llegar al punto de extracción, ¿no? Entonces, pues son algunos puntos importantes que necesitamos considerar en el diseño y con los que podríamos justificar el uso de este tipo de sistemas para un sistema de ventilación de estacionamientos subterráneos. Entonces, ¿qué datos necesitamos para calcular, un sistema de ventilación en un parking? Bueno, necesitamos el área del lugar, largo por ancho, y necesitamos conocer la altura, ¿sí? Obviamente necesitamos saber en qué puntos está la entrada de aire, en qué puntos tenemos las preparaciones para realizar la extracción, etcétera, ¿no? En qué parte vamos a montar los equipos de extracción, qué limitantes podríamos tener para la instalación de los jet fans. Entonces, tener claro todo este panorama para hacer un diseño más adecuado y que sea posible su instalación, ¿no? Entonces, ya si vamos a utilizar jet fans, también necesitamos saber cuál es la distancia máxima que va a recorrer un automóvil en el interior del estacionamiento. Este cálculo lo hacemos sumando la rampa de salida, la rampa de entrada, la distancia máxima que recorre en todo el estacionamiento dividido entre 2. Entonces, este es un dato que utilizamos para el cálculo de los jet fan, ¿no? Otro punto muy importante es el empuje de los jet fan, la fuerza de empuje. Esta comúnmente está expresada en newtons, que es una unidad de fuerza, ¿no? Entonces, también es importante saber la densidad de aire de la ciudad donde van a ser instalados, por dos motivos. Uno, para corrección de puntos de trabajo por densidad de aire, y otro porque pues
en el cálculo donde determinamos la cantidad de jet fan, es importante saber la densidad de aire para poder determinar el número que vamos a necesitar de estos equipos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, realmente son ejemplo, este ejemplo es sencillo. Primero vamos a calcular el caudal de extracción, ¿no? ¿Cómo lo vamos a calcular? Tenemos un estacionamiento subterráneo donde el área es de 11.150 metros cuadrados, lo podemos convertir a pies cuadrados, ¿sí? Serían 119.000 pies cuadrados. La altura la tenemos en 2.3 metros. Si se fijan, es un techo que está muy limitado. Está muy limitado, entonces, si pensamos en conductos, vamos a tener problemas y podríamos limitar los espacios de estacionamiento en ese parking de las plazas de automóviles para estacionar automóviles, y también tendríamos limitada digamos, las dimensiones de los equipos JetFan a instalar. Entonces, con esta área, con esta altura, podemos determinar el volumen, ¿no? Que serían 25.645 metros cúbicos, ¿no? La distancia máxima recorrida, de acuerdo a la formulita que les indicaba hace un momento, es de 70 metros, ¿no? Entonces, en este ejemplo queremos meter JetFan, por lo tanto, aquí vamos a hacer la revisión de la línea de los JetFan, que son axiales con atenuador en succión y descarga. Estos equipos van del 400 al 500 y cada uno tiene diferente fuerza de empuje. Si se fijan, el pequeñito tiene 9.3 newtons de fuerza de empuje y el más grande 86 newtons de fuerza de empuje. Entonces, la verdad es que podríamos elegir nosotros cualquiera de estos modelos. Obviamente, si seleccionamos el pequeño, vamos a necesitar una mayor cantidad de jet fans, y si seleccionamos el grande, vamos a necesitar una menor cantidad de jet fan. Sin embargo, aquí podremos obtener que el nivel sonoro del jet fan más grande, bueno, es un nivel sonoro más elevado, ¿no? Entonces, tenemos que tener en conciencia esta parte. Ahora, este es el nivel sonoro por un solo equipo. Cuando tienes dos o más equipos instalados, hay una fórmula donde pues obtienes un incremento en los decibeles reales que vas a tener al interior con el efecto de eco que tienen los estacionamientos. Entonces es importante cuidar esa parte, ¿no? Entonces, aquí nos vamos, de los estándares que hablamos, el más común en lo personal es el que yo utilizo y el que utiliza la mayoría de las gentes que especifican sistemas de ventilación, utilizan el estándar 62.1 de ASRAE, que nos dice que el caudal de extracción debe ser igual al área en pies cuadrados multiplicado por 0.75. Es una fórmula muy sencilla, entonces considerando el área en pies cuadrados y multiplicándolo por 0.75, de este ejemplo necesitaríamos extraer 89.980 CFM, ¿no? Si este mismo estacionamiento subterráneo estuviera trabajando en la Ciudad de México, como hay un reglamento de construcción que nos dice que necesitamos 10 cambios de aire por hora, entonces aquí necesitaríamos considerar el volumen en metros cúbicos y multiplicarlo por 10 cambios de aire por hora y hacer la conversión a CFM, ¿no? Entonces, yo aquí lo pongo para hacer un ejemplo de la cantidad de aire que sería de extracción en la Ciudad de México o en cualquier otra parte de la República. Este reglamento de México, como les digo, únicamente aplica en México y es un reglamento que ya quedó un poco desfasado o ya no se han realizado más actualizaciones. Entonces, yo les sugiero, si no va a trabajar en la Ciudad de México, utilizar el estándar 62.1 o el de la NFPA 88-A, que es un CFM por cada pie cuadrado. La verdad es que con esto funciona de maravilla el sistema. Ahora,
aquí ya calculaste el caudal. Ahora, necesitamos ver, dependiendo de las ubicaciones y los espacios que nos dejaron para instalaciones del sistema de ventilación, hay que revisar cuáles son los puntos y ver cómo vamos a sacar esta cantidad de aire del estacionamiento. Podríamos hacer esta extracción con varios equipos distribuidos en puntos estratégicos del estacionamiento subterráneo. ¿Sí? No es necesario que sea un solo equipo. De hecho, si pueden ser varios, pues es mejor porque obtenemos una mejor distribución. Entonces, bueno, serían 89.980 CFM, ¿no? Ahora, ya tenemos el caudal de extracción y bueno, habría muchas formas para extraer esa cantidad de aire, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos equipos de especificación. Sin embargo, aquí vamos a entrar a la parte de el cálculo de los equipos jet fan. Primero que nada, lo que vamos a hacer, como las fórmulas que utilizamos están en el sistema métrico, vamos a pasar los FMs a metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Entonces, esto pues con un convertidor, convertimos los FMs a metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces, 89.980 CFM es equivalente a 42.46 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, el punto número 2 es determinar cuál es el número de renovaciones por segundo que estamos obteniendo. Esto lo vamos a hacer con esta pequeña fórmula, que es dividir este caudal de 42.46 entre el volumen del lugar, ¿sí? El volumen lo determinamos en la primera parte. Esto nos va a dar las renovaciones por segundo que estamos obteniendo, ¿sí? Aquí sustituimos valores, el caudal entre el volumen en metros cúbicos y obtenemos esta cantidad de renovaciones sobre segundo, ¿no? Entonces, el punto número 3 es calcular la velocidad inducida. La velocidad inducida es la distancia máxima recorrida, que habíamos dicho que eran 70 metros, obtenidos con una pequeña fórmula donde sumábamos la rampa de entrada, la rampa de salida, la distancia máxima recorrida entre 2, y esto lo vamos a multiplicar por las renovaciones sobre segundo. Entonces, de aquí vamos a obtener que tenemos una velocidad inducida de 0.11 metros sobre segundo. Para mejores resultados, se sugiere que la velocidad inducida mínima de nuestro sistema sea de 0.25 metros sobre segundo. Entonces, aquí, por ejemplo, este es una distancia corta. Podríamos manipular la distancia máxima que podría recorrer el automóvil, simulando que va a dar varias vueltas en el estacionamiento, con la finalidad de forzar un poco el cálculo a que mínimo me den 0.25 metros sobre segundo este resultado, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos esta parte. El punto número 4 es determinar la superficie de ventilación que podría darme el jet fan que yo vaya a elegir, ¿sí? Este es un método de cálculo que nosotros utilizamos. En realidad hay varios cálculos para determinar la cantidad de los jet fan. Nosotros, el que más nos gusta es el de superficies de ventilación, y esta también es una fórmula sencilla. Para determinar la superficie de ventilación que nos puede cubrir un jet fan, es necesario dividir la fuerza de empuje en newtons del jet fan entre la velocidad inducida al cuadrado por la densidad de aire de la ciudad por 0.52, ¿sí? Donde 0.52 es una constante, esta P es la densidad de aire de la ciudad y la velocidad inducida al cuadrado que acabamos de calcular. Entonces, nosotros podríamos irnos a la tabla de los jet fan, donde vemos la fuerza de empuje, verla aquí, por ejemplo, yo estoy tomando un jet fan de 18 newtons y lo estoy dividiendo
entre la multiplicación de 0.52 por 1.2, que esta es la densidad de aire estándar. Estándar quiere decir que es a nivel del mar 20 grados centígrados. Si ya estás en una ciudad donde hay una mayor altitud o hay diferentes condiciones de temperatura, habría que conocer la densidad del aire en ese punto para poder ponerlo en esta parte. Entonces, multiplicamos esto por la velocidad inducida al cuadrado y obtenemos que un jet fan de 18 newtons nos va a cubrir 240 metros cuadrados. Entonces, obviamente, si yo pongo un jet fan con mayor fuerza de empuje, me va a cubrir una mayor área. Por eso les decía que entre mayor fuerza de empuje, menos cantidad de jet fan vamos a necesitar. Ahora, hay ocasiones que hay una confusión donde, por ejemplo, nosotros aquí ya sabemos que necesitamos extraer 89,000, casi 90,000 CFM, ¿no? Entonces hay una confusión que pasa comúnmente donde, donde quien está diseñando dice, bueno, si yo voy a extraer 90,000 CFM, necesito instalar jet fans que me muevan 90,000 CFM. Sin embargo, pues eso no es correcto, ya que el jet fan, aunque maneje una menor cantidad de aire, al tener cierta fuerza de empuje y al cubrirnos cierta superficie de ventilación, digamos que va a proyectar el aire en una sección y va a estar impulsando aire o va a estar alentando al movimiento de aire adyacente a esa corriente de aire. Por eso es que nos cubre una superficie. Entonces, conociendo la superficie de ventilación de este jet fan, podríamos dividir el área total del estacionamiento entre el área que me cubre un jet fan y de esa forma podría obtener la cantidad de equipos jet fan que voy a necesitar. Entonces, la verdad es que pues es un cálculo sencillo que cuando lo haces comúnmente. De hecho, tenemos algunas memorias de cálculo para realizarlo de una forma muy ágil, muy rápida, pero en realidad la idea de poder mostrarles este fundamento es para tener un criterio más amplio de cómo funciona el sistema. Entonces, bueno, ya tenemos el caudal de extracción total que vamos a necesitar, ya tenemos la cantidad de jet fan que necesitamos, si es que seleccionamos el de 18 newtons. Ahora falta ver cómo los vamos a distribuir en el interior del estacionamiento y qué tipo de ventiladores o opciones son las que nos ofrece Soler y Palau a través de TIP Refrigeración para poder ofrecer o realizar una oferta económica, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a poner un ejemplo, bueno, un pequeño de un estacionamiento subterráneo donde tenemos un acceso, una rampa de entrada, una rampa de salida y donde pues la verdad es que está todo acomodado perfectamente. Nosotros podríamos dividir esos 90,000 CFM entre, entre 5 u 8 equipos, distribuirlos del lado opuesto a la entrada de aire y con la cantidad de jet fans que nos dieron, impulsar ese aire nuevo hacia los puntos de extracción, como lo vimos en el video, ¿sí? Entonces, como les digo, habría que ver por dónde van a estar circulando los automóviles, ver exactamente dónde estaría definido, los equipos de extracción y para poder establecer las ubicaciones más adecuadas en ese proyecto. Entonces, para esto, pues tengan toda la confianza de acercarse a los ingenieros de venta, de acercarse a los asesores que están respaldados por los asesores técnicos dentro del área comercial de Soler y Palau. Entonces, siéntanse con toda la libertad de si tienen un proyecto, vean, o sea, podemos revisar todos estos puntos para poder establecer el sistema de ventilación más adecuado y que cumpla con las necesidades, ya sea de control de monóxido de carbono o de equipos de alta temperatura. Ahora, hay un tema que
es muy común que pregunten, y es sobre el sistema de control, ¿sí? Nosotros, bueno, por lo menos Soler y Palau no suministra sistemas de control, pero le podría dar algunas sugerencias al respecto, ¿no? Entonces, estos datos que estamos viendo a continuación son parámetros de partículas por millón admitidas máximas, hablando de monóxido de carbono, ¿sí? Por ejemplo, en ASRAE nos recomienda que los tengamos regulados entre 15 y 35 partes por millón, ¿sí? Eh, Generalmente, o sea, generalmente sugerimos tomar 25 si empezamos a ver normativa europea, Código Internacional Mecánico y otra normativa internacional, podríamos ver que hay mucha similitud en los datos que están obteniendo. Entonces, para efectos prácticos, podríamos tener en cuenta la regulación de los sensores de monóxido en 25 partes por millón. Entonces, eh, ahora, se podrían distribuir? Pues, como les digo, aquí depende mucho de la característica de construcción del lugar. Probablemente, comúnmente, digamos que se divide en cierta cantidad de cuadrantes el estacionamiento, y eh, los jet fans se pueden estar encendiendo por zonas, ¿no? Ahora, esto es para el accionamiento de los jet fan. El sistema de ventilación principal, el sistema de extracción principal, eh, comúnmente está conectado a un variador de velocidad, con la finalidad de que todo el tiempo esté funcionando a un 30%, y únicamente cuando sea necesario se incremente la velocidad del ventilador hasta poder llegar al 100%, lo que correspondería a ventilar con 0.75 CFM por cada pie cuadrado, ¿no? Entonces, hay diferentes alternativas que tenemos de equipos de especificación. Tenemos equipos tubulares, ya sea con transmisión o acoplamiento directo. También tenemos otros axiales de muro que nos dan buenas presiones estáticas. Estos tres equipos que estamos viendo son equipos que nos sirven, sin embargo, no son de alta temperatura. Serían adecuados para control, únicamente para control de monóxido de carbono, ¿sí? Por otro lado, tenemos estos equipos CLT que es común su instalación por sus características de construcción. Tampoco el CLT es de alta temperatura, pero también podría ser una de las alternativas que tenemos, ¿sí? Y estos equipos, los equipos CM o Benset, estos cuando son instalados, son porque muchas veces quedan en azotea, y a través de un cubo de instalaciones llegan hasta la parte, hasta el estacionamiento subterráneo. Entonces, cuando se seleccionan estos equipos tipo Benset en el exterior, y a través de un conducto bajan hacia el estacionamiento subterráneo. La ventaja de estos equipos podrían trabajarnos si incluimos un disco de enfriamiento, hasta 150 grados centígrados, o incluso más si agregamos alguna pintura de alta temperatura. eh, entonces nos podría operar. Ahora, si este equipo va a estar en una azotea, y el aire en el interior del estacionamiento, en caso de un incendio, va a estar a 400 grados centígrados, realmente no va a llegar a esa temperatura el aire hacia el extractor. Sin embargo, no es tampoco un equipo diseñado para temperaturas de 400 grados, ¿no? Entonces, eh, hablando de altas alternativas, como son a lo mejor ustedes me pudieran decir que son muy parecidos a los anteriores. Sin embargo, las características de construcción de la hélice tienen un diseño muy singular. Es un diseño que evita la deformación de las palas en movimiento para que pueda operar a esta temperatura. Digamos que es una tinta para que pueda soportar esa temperatura, ¿sí?
tanto equipos tubulares que podrían instalarse en muro o para plenos, ¿sí? Que nos podrían soportar esa temperatura. Y también hay una línea de jet fan, que son los modelos IFHT, son jet fan compactos de doble velocidad, que también resisten temperaturas elevadas. Entonces, estas son las opciones que tenemos para alta temperatura. Aquí vienen algunos de los accesorios estándar que vienen incluidos en estos ventiladores, como son, en este caso, malla de protección en la succión, o estos equipos que vienen dentro de un gabinete con un material ignífugo que nos ayuda a facilitar la instalación, el montaje, agregar una malla de protección de una forma sencilla, ¿sí? Entonces, estas son características de construcción, ¿sí? Ahora, al inicio de la plática también veíamos un video del funcionamiento de los jet fan. Si a ustedes les interesa todo el tema este de la realidad aumentada, tenemos una aplicación que está disponible tanto para iOS como para Android, que se llama vRealVent. Aquí viene justamente este es el nombre. Entonces, esta es una aplicación que bajan en su celular, es un poco pesada. eh, Necesitarían unos lentes de estos de realidad aumentada, ¿sí? Entonces ustedes pueden poner el celular en este accesorio y es como una simulación donde ustedes están en el interior de un estacionamiento, van caminando, se enciende un coche, se empieza a encender el sistema de ventilación, entonces digamos que hasta cierto punto lo vives en realidad virtual, ¿no? Entonces, por si les interesa esta parte, pues es algo de lo que tenemos disponibles para los clientes. Pocos, la verdad, lo conocen, pero me gusta mencionarlo ya que sí está muy padre la aplicación. Entonces, bueno, por último, por último me gustaría accesar a nuestro software de selección, ¿sí? Nuestro software de selección, el EasyVent, que está en la página solerpalau.mx, ¿sí? Bueno, primero, antes de entrar al software y mostrarle en qué parte están los equipos, me gustaría aquí en esta pantalla de lanzamientos mostrarle el último lanzamiento relacionado a estacionamientos subterráneos, que es un jet fan muy compacto, ¿sí? Es un jet fan muy compacto que se llama IFFE. Este jet fan, sí, este es el catálogo, ya vieron que está disponible para todos los clientes en cualquier momento en nuestra página de internet. Este IFFE es un jet fan muy compacto. Digamos que este jet fan tiene una fuerza de empuje pues reducida, ¿sí? Sin embargo, son equipos que son muy compactos, son hasta cierto punto económicos comparados con equipos de alta temperatura. Estos no son de alta temperatura, son únicamente para control de monóxido de carbono, pero los equipos, como les dije, son de 12 newtons, tienen una potencia de 0.54 kilowatts, ¿sí? Un consumo únicamente están disponibles para voltaje 220 monofásico, 220 una fase, 60 Hz. Este es el consumo, 3.6 amperes. Entonces, estos equipos nos permite, a lo mejor por la fuerza de empuje que tiene, a lo mejor necesitaríamos una mayor cantidad de estos equipos, sin embargo, a un precio muy atractivo, cantidad de piezas, también podrías tener una mejor distribución del aire en el interior del estacionamiento. Esta sería como una simulación donde pues, el aire podría llegar hasta cerca de 20 metros, hasta 20 metros de distancia. Si hacíamos lo que vimos hace un momento, podríamos calcular cuál de este jet fan. Aquí podemos ver también las dimensiones y vienen el diagrama de conexión.
Este equipo IFFE tiene la ventaja que es un motor electrónico, ¿sí? Entonces, con este equipo podríamos manipular la velocidad ya viene con, digamos, con un accesorio para poder manipular la velocidad. Es decir, del ventilador, podrías manipular la cantidad de aire que nos da el equipo. Sabemos que la máxima van a ser 12 newtons, ¿sí? Que estaríamos hablando de un caudal de hasta 50 metros cúbicos sobre hora, son alrededor de 1500 FM. La máxima carga, sin embargo, tiene la flexibilidad, si es un área más pequeña tal vez, poder manipular esta velocidad y reducirla, ¿no? Entonces, bueno, esta es una opción que tenemos adicional con un crónico, ¿no? Entonces, bueno, aquí está disponible en nuestra página de internet, es de nuestros últimos lanzamientos y pues queríamos aprovechar esta plática para poder exhibirlo con ustedes. Entonces, todos están disponibles en nuestro software de selección EasyVent. Ya hubo una plática hace varias semanas de EasyVent. Sin embargo, aquí en el botón de catálogo, en el catálogo comercial, recuerden que tenemos catálogo industrial, hábitat, OEM, accesorios y equipo industrial, pero por default el catálogo comercial, aquí tenemos las opciones de los jet fan, ¿no? Los axiales como los centrífugos, estos de motor electrónico. Entonces, de aquí los podríamos integrar a nuestros proyectos y hacer las selecciones para nuestro sistema de ventilación. Entonces, bueno, hasta aquí llegaríamos con esta plática. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a Soler y Palau por el apoyo brindado durante las diferentes sesiones que tuvimos a lo largo del año. Y pues muchas gracias a ustedes, nuestros clientes, por su compañía, su preferencia. Esperamos haber cumplido con las expectativas que tenían del ciclo, ¿no? Les recordamos que estas sesiones ya las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube para repasar ya sea en lo individual o con su equipo de trabajo. Y pues no olviden que nuestros asesores, ingenieros de venta, quedan a sus órdenes en caso de necesitar alguna asesoría o aclaración de dudas de algún tema que se hayan visto durante este ciclo de capacitaciones. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos el próximo año con otro ciclo de capacitaciones y pues que tengan una excelente tarde.